Te agradecemos, Padre, por esta mañana. Gracias por darnos este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor, y queremos rogarte que en el nombre de Jesús tú guíes nuestros labios, mis labios, que, Señor, tu Espíritu sea quien controle mis pensamientos, mis movimientos, mi voz, Señor, lo que he de compartir, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos anima, nos ayuda, nos desafía, Señor, y es mi deseo y mi oración para que este mensaje nos pueda edificar, nos pueda motivar, nos pueda ayudar, nos pueda esclarecer a lo mejor dudas que podamos tener en nuestro corazón acerca de nuestra fe, acerca de nuestra justificación en ti, Señor, acerca de lo que has hecho en nuestro favor, Señor. Gracias, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Mi computadora es un poquito lenta, de repente es como los camiones de diésel, que hay que calentarlo primero para que arranque. Así es que, ¿sí? Creo que hemos estado, hemos estado viendo Gálatas, hemos ya visto el capítulo 1, 2, 3 y 4, en los primeros, el capítulo 4 creo que ha sido muy hermoso el mensaje en cuanto a que realmente Pablo ha usado una ilustración del niño y el esclavo, que dice que el niño cuando es hijo, crece, se queda en casa. El esclavo sale, se desaparece, ¿no? Y esa ilustración la usó, o ese ejemplo lo usó Pablo para presentar y lo que nos habló, no me acuerdo quién fue, pero creo que fue uno de los hermanos, Mike, creo que fue. Mike nos habló de eso. Y la semana pasada, o la semana antepasada, pues también nuestro hermano Israel nos presentó a Pablo hablando a los Gálatas acerca del mismo tema. Todo tiene que ver con la justificación por fe, no por la medio de la ley. Y el acercamiento de Pablo fue de una manera más personal, más íntima. Y se refiere a ellos como hermanos, como a hijos, para tratar de persuadir, a tal punto que dice: estoy perplejo, hermanos, estoy completamente espantado, no lo puedo entender, estoy en un shock. Y él dice: lo que ustedes están pensando en volver a los rudimentos anteriores y no confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Déjenme, voy abriendo eso. Muy bien. Vamos a leer Gálatas, va a ser el capítulo 4 del versículo 21 hasta el 5.1. Esa es la sección que nos toca estudiar esta mañana. Ahora sí que reflexionar sobre ella, y les voy a invitar que por favor abran Gálatas en el capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 1. Acompáñenme a leer, por favor. Dice así la palabra de Dios: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre. Ahí tenemos una historia, hermanos, una historia bíblica. Es un relato que a lo mejor la mayoría de ustedes ya conocen. Y decía, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender? Ahí está, básicamente ese es el bosquejo aproximado, lo más que pude ponerles ahí para que lo puedan tener en mente, cómo vamos a irle al seguimiento a este mensaje. Muy bien, entonces, el primer punto, como se ve ahí, siervos de la ley o siervos de la libertad. Es algo que todos, creo que en algún momento hemos tenido dificultad en cuanto a entender qué es la ley, cuál es mi libertad. ¿Realmente en el Nuevo Testamento hay ley o no? ¿O realmente el Antiguo Testamento nada más fue solo para los judíos o también fue para nosotros? ¿Fue para nosotros? O a ver qué podemos sacar de eso, ¿no? Entonces dice, esta historia, hermano, en cuanto a la ley, es una historia bíblica. Aun cuando el relato dice que es una alegoría, no, la alegoría tiene que ver con algo que es ficticio, algo que es inventado, algo que es creado, pero no es real. Siempre se va hacia el pasado, mientras que la profecía siempre se va hacia el futuro, apunta hacia el futuro. Y Pablo desafía a sus lectores, quienes decían valorar la ley. Ellos decían, la ley para nosotros es importante. Y Pablo escoge esta sección de la ley, hablando de la ley en general, hablando como el Pentateuco, la Torá, no exactamente lo que es el pacto con Moisés, usando el término en el sentido más amplio. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahora sí, como para tratar de entender un poquito cuando habla Pablo acerca de la ley usando este mensaje. Lucas 24, yo lo voy a ir poniendo ahí los pasajes, igual si ustedes los quieren buscar para confirmar o verlo en otra versión, eso sería muy bueno para que tengan una idea más amplia. Dice así, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando aquí el Señor Jesucristo y está hablando de la ley en general, no específicamente del pacto mosaico. Ahora, viendo eso, cuando dice, regresando así rápidamente, oyendo el texto de Gálatas, dice el 21, los que creen estar bajo la ley no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Quién era la esclava? La esclava era Agar. Así que esa era la esclava que tenemos aquí presente y lo que usa Pablo para alegorizar un poquito el tema sobre la ley y la gracia, sobre la ley y la libertad. Agar, el hijo de Agar fue resultado de una decisión entre Abraham y Sara. Fue algo, pues, iniciativa de ellos. Realmente no fue iniciativa de Dios. No fue algo que realmente Dios les dijo. Fue algo que ellos decidieron así, se desesperaron, no esperaron a la promesa y dieron ese paso y de ahí sale Ismael. Mientras que Isaac fue resultado de la promesa divina. Creo que la mayoría de nosotros sabemos eso, por decisión de Dios y no del hombre. Eso fue un evento sobrenatural. Y cuando hablo de un evento sobrenatural, hermano, es que no hubo intervención humana. No hubo tal. Y a veces pensamos, cuando venimos a Cristo, pensamos que nosotros hacemos algo para ganarnos una salvación tan grande. Pero no hacemos nada. Es un hecho sobrenatural a la cual Dios interviene de una manera directa, nos llama, nos atrae y nos da de su gracia. Y nos comparte su vida y su salvación. O sea, la promesa, realmente Dios hizo un compromiso para hacer algo bueno. Ese es el sentido de la promesa. Dios hizo algo bueno en beneficio de un destinatario. ¿Quién era el destinatario? Abraham. Abraham el destinatario. Déjenme. Tenemos acá, dice la promesa de Dios a Abraham, Romanos 9:7 dice, ni todos son hijos, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia.
Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, no era nada más para los judíos. Esto se iba a extender hasta nosotros, hasta los gentiles. O sea, realmente no era porque eran israelitas, eran los que le pertenecía a la promesa. Era para todos, era para usted. Usted es parte de esa promesa. En Génesis 17:16 le dice: y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Y ahí está incluido usted y yo, en esas naciones. Serán reyes de pueblos, vendrán sobre ellas. Otro pasaje dice Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él, el Cristo, sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia que es por la fe. Aquí vemos el contraste, ley y gracia, la justicia que es por la fe. O sea, no era por la ley nada más nos dirigió hacia Cristo, nos empujó hacia Cristo. Muy bien, e incluso si seguimos más adelante, el que Génesis 18 dice que promesa de Isaac, Sara se ríe, duda de Dios, Dios le dice a Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? Definitivamente no hay nada imposible para Dios. En Génesis 21, Sara concibe y da a luz a Isaac. Creo que ese pasaje lo tenemos ahí, ¿no? En Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta y anulada la promesa. Realmente no es por medio de la ley, el cual es el argumento de Pablo, tratando de persuadir a los Gálatas, hacerlos entender que realmente ellos tenían que confiar plenamente en Jesucristo, tenían que confiar en ese evangelio puro, en esa justicia por la fe, y no por medio de la ley, sino la promesa sería algo vano, algo que no tendría mucho sentido. Abraham dice que cree en esperanza contra esperanza, no duda de su fe, más bien se fortaleció, creyó a la promesa y dio gloria a Dios. Estaba convencido que Dios cumpliría lo prometido. Y eso fue lo que sucedió. Cumplió lo prometido, cumplió en Jesucristo. Después, la promesa que es por la fe. Dice, por eso es por fe, para que estoy de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Y eso le incluye a usted y a mí. O sea, no nos deja fuera. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Ahí lo tenemos. Entonces, viendo así la ilustración, tenemos una promesa que es por fe, una promesa que nos adherimos a ella, nos apropiamos de ella y que Dios nos la da, hermanos. Algo que dijo Joe es que, y cuando citó ese canto, si se acuerdan ustedes, he decidido seguir a Cristo. Realmente nosotros no decidimos seguir a Cristo. Cristo, Dios decidió venir a buscarnos a nosotros. Y déjeme decirle que ese canto yo lo canté por años lo canté. Y a veces cantamos cosas y a veces nos damos cuenta que realmente no fue nuestra decisión. Fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarnos. Entonces, hermanos, una alegoría puede a veces ser ficticia, como dijimos, o puede ser, y que no tiene fundamento escritural realmente. Pero en este caso, aquí vemos una alegoría que es una alegoría aumentada, varias metáforas juntas. Si usted ve en este pasaje, encuentra que relaciona a Agar con la ley, con el monte Sinaí, a Sara con la Nueva Jerusalén, con la libre, o sea, usa muchas metáforas y que es una alegoría que es simplemente más grande, es una metáfora más grandota. Entonces, ahí lo tenemos. La alegoría siempre, como dije, es una situación que sucede en el pasado, que nada tiene que ver a lo mejor con el futuro ni el presente, son historias basadas en el pasado. En este caso, Pablo reconoció, hermanos, la historia, la veracidad de la historia,
de los acontecimientos y vio en esa historia una verdad, un conflicto entre el judaísmo y el cristianismo, una situación entre lo mismo y la espiritual. Lo mismo tiene que ver con la ley, todo lo que tiene que ver con la ley. Y es algo que Dios nos habla por medio de eso, ¿no? Ahora, la intervención humana que tenemos en Génesis 16:1, dice: Sara, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el dicho de Sarai, y Sara, esposa de Abraham, tomó de Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a su marido por esposa. Interesante, ¿no? La dio a su marido por esposa. A lo mejor era una costumbre, no sé si Dios la permitía, pero se ve que era una práctica dentro de la historia bíblica. Así es que Pablo usa esta historia, este relato bíblico, y tiene razón, ¿no? Por inferencia hay una razón especial por qué Pablo usa esta historia acá. La razón es que los judaizantes probablemente estaban usando, o no probablemente, realmente ahí lo dice, el argumento para persuadir a los cristianos, a los creyentes de Galacia, la filiación con Abraham por medio de la ley, o la filiación con Abraham y además la observación de la ley, ¿no? Mientras tanto, Pablo se aprovecha y dice: bueno, ustedes usan ese argumento, pues lo voy a usar como un arma en contra de ustedes, ahora para contrarrestar su posición doctrinal, ¿no? Su posición de enseñanza. Ahora tiene que ver con lo que sigue, el pacto con Moisés. Dice el cumplimiento de la promesa, Génesis 21:1, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y le llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Así que vemos una intervención sobrenatural. Dios le dijo: espera. Sara se quiso y Abraham se quisieron adelantar, y tenemos el resultado, ¿no?, de una decisión desafortunada, ¿no?, que nos vino a afectar de una manera. El pacto mosaico, hermanos, y con lo que relaciona Pablo, Agar dice, es el pacto, es la ley. El pacto mosaico era un pacto condicional, donde realmente las dos partes tenían que cumplir. Y Roy nos explicó la vez pasada acerca de cómo funcionaba un pacto, ¿no? Nos citó acerca de Abraham cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Pero es un pacto entre dos partes, hermanos. Dice Deuteronomios 11:1, es un pacto condicional. Dice este pasaje: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, a la cual pasáis para poseerlas. Y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole de todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. No les puse el resto porque no me cabía, pero se habrá bendición. Cuando tú obedeces, sí hay un condicional: si obedecieres. Y desafortunadamente fue la realidad otra, ¿no? En el 22 dice: porque si guardarais cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, siguiéndole a Él, habrá bendición. O sea, siempre hay una condición dentro del pacto mosaico. Sabemos que el que estaba bajo esta ley del pacto mosaico pues no podían cumplirlo, era imposible. Pero así era. Entonces era un pacto realmente condicionado. El pacto de ley dada en el monte Sinaí, todos sabemos esa historia, donde realmente Moisés recibió las tablas, ese pacto. Los hijos nacidos bajo este pacto, hermanos, no pueden, están totalmente en servidumbre, en esclavitud. Esos son. Nunca pueden alcanzar la salvación bajo este pacto. Este pacto está argumentado justamente en Agar. Pablo la usa como argumento, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo, el 11:26,
He aquí, dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí está. La bendición si obedeciereis mis mandamientos a Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. O sea, era una situación muy crítica, muy real, y que el pueblo tenía que obedecer. Esto no tiene que decir, la ley, hermano, no fue con el objetivo de obedecerla para alcanzar una salvación. No fue ese el objetivo. Pero había una bendición especial cuando realmente se obedecía. 28:15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y eso fue lo que pasó. Si ustedes ven la historia de Israel, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar muchas maldiciones, pero también hay muchas bendiciones. Entonces, si obedeces, te bendigo. Si no obedeces, ahí te van las maldiciones, una tras otra, una tras otra. Era realmente una situación bien difícil, ¿no?, para el pueblo. Así que, hermano, la función de la ley era dirigir al pueblo hacia Cristo, no era justificarlo, no era eso. Ahora, las características del pacto, o de un pacto. Dice que somos hijos de la promesa la cual se cumplió en Cristo, y lo encontramos en Génesis 3:15, es una promesa de la simiente en la cual sería Cristo, y que realmente en esa simiente realmente nosotros también entramos. Se cumplió en Cristo y nosotros nos bendijo, entramos a ser parte de esa promesa por medio de Jesucristo. Ahora es interesante las características del pacto, y una de las cosas que fue la que tal vez, o si se acuerdan de lo que habló Roy en ese momento acerca de los pactos, y este pasaje ilustra perfectamente esa característica, lo dice muy claramente. Si lo ve, usted dice Jeremías 34:17, por tanto así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Era una costumbre mesopotámica de los caldeos. A los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Una triste realidad, hermanos. O sea, aquí está bien representado. Tenían que cumplir. Y si ustedes siguen leyendo Jeremías en el capítulo 39, Sedequías, el rey de ese momento, dicen que le sacaron los ojos y a sus hijos los degollaron. Los degollaron porque no cumplieron ese pacto. Y el Señor se los dijo acá. Dice, yo voy a liberar la espada, la pestilencia, el hambre, y vendrá sobre ustedes. Entonces, realmente, la idea del pacto, de ese animal partido en dos, había responsabilidades, había beneficios. Habían esas dos cosas, hermano. Entonces, al no cumplirlas, esto era lo que iba a pasar, dice. Sus cadáveres servirán de comida. O sea, así como quedaron este animal, estos dos becerros partidos, así van a quedar ustedes partidos, descuartizados. Triste realidad de lo que el Señor, en cuanto a ley, en cuanto a este pacto se refiere. Ahora, eso es Agar, representado en la ley, o la ley representada en Agar, la cual fue dada en el monte Sinaí, los cuales están en esclavitud, están en servidumbres, pero hasta Sara. Sara dice, es la Jerusalén de arriba, la libre, la madre de todos nosotros. O sea,
Entonces, esa bendición, esa promesa nos alcanzó también. En Génesis 15, si se acuerdan de ese pacto con Abraham, que es lo mismo que ocurrió en lo anterior, donde dice que partió Abraham los animales, y que Abraham, en lo que estaba ahuyentando los animales, o los que querían comerse los animales muertos, hasta que se cansó, se durmió, y el único que pasó fue Dios. Dios fue el único que pasó. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto con lo del anterior? Bueno, el otro era un pacto donde realmente las dos partes tenían que cumplir. En este caso fue un acto unilateral. Solamente Dios empeñó su palabra, Abraham no hizo nada. Aparte de partir los animales, eso fue todo lo que hizo. Pero él empeñó su palabra, no hizo nada en su favor. Todo lo hizo Dios. Dios empeñando su palabra a favor de Abraham. Y hoy en día es lo mismo. Dios empeña su palabra. Dios se compromete a guardarnos, a cuidarnos. Dios se compromete a librarnos del pecado, de la muerte eterna, ¿no? Ahí está. Dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero en realidad anhelan una patria mucho mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esta es una bendición, hermano. Cuando lo leí, es algo especial, es algo maravilloso, y que todos debemos estar agradecidos. En Sara, ese pacto abrahámico, representado en Sara, dice que esa es la Jerusalén de arriba, esa Jerusalén celestial. Realmente este pasaje de Hebreos, si usted lo lee, está hablando de los grandes hombres de fe. Dice que muchos murieron sin alcanzar lo prometido. No alcanzaron lo prometido, pero no veían nada más a la tierra esa prometida que iban a lograr, Canaán. Esperaban algo más especial, una ciudad celestial. Yo no sé a usted dónde están sus ojos, dónde está su vista. Si se en esta tierra, en las cosas que aquí se van a quedar, yo creo que tendría la vista muy corta. Necesitamos apuntar, mirar hacia el cielo, ver hacia el cielo y ver que Dios tiene algo preparado especial para ti y para mí, y es una promesa, hermanos, algo que Dios ya fue a prepararlo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, pero no pensamos así, somos personas terrenales y no pensamos en lo celestial. Lo terrenal nos atrae. Pero vean eso que sigue. Esto es maravilloso. No sé si ha leído este pasaje, pero es un pasaje que le da una perspectiva a uno totalmente diferente. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, Él habitará entre ellos, ellos serán sus pueblos, Dios mismo estará entre ellos. O sea, Dios se va a mudar con usted y conmigo. Si usted pensaba en algo temporal, algo celestial, es una ciudad celestial definitivamente. La tierra nueva y la tierra vieja, el cielo anterior, ya no existe más. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios se va a mudar a la tierra, a la nueva Jerusalén, para ser el Dios que estará entre nosotros. Yo no sé si usted había leído ese pasaje, pero cuando lo leí, la verdad es que es algo maravilloso, algo que realmente se me hace una historia de ficción, pero es una promesa de Dios. Y Sara representa esa promesa. Sara, ahí está, es la libre, la madre de todos nosotros, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Entonces, ¿qué pasaba con Abraham, ¿no?
Ahí tenemos las características de esta analogía. Básicamente es eso lo que el Señor nos dice. Agar es la mujer esclava, Sara es la mujer libre. No sé con cuál se identifica usted, con Sara o con Agar. Ismael nació naturalmente, Isaac fue algo sobrenatural. Así que cuando una persona viene a Cristo es un acto, es un hecho sobrenatural. No crea que es algo común, algo que todo el mundo tiene que hacer en un momento dado, pero es un hecho sobrenatural, porque usted no interviene, usted lo único que hace es comunicar un mensaje, pero lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo, convencer a la persona y traerlo hacia Él. El antiguo pacto, el nuevo pacto, el Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial, un cristianismo, judaísmo. Vemos los contrastes entre estas dos analogías, en esta analogía. Es lo mismo ley o lo espiritual. Ahí está. Si ustedes ven, si regresamos un poquito en el Antiguo Testamento, lo que pasó en Génesis, ¿no? Cuando dice que Abraham no tenía hijos, y Sara le dice, pues el Señor me ha hecho estéril. Me ha hecho estéril. Así que vamos a echarle una ayudita a Dios. Júntate con Agar, mi sierva, y de ahí podemos tener nuestro hijo. ¿Y por qué? Esto era una costumbre dentro de esta zona. Incluso muchas de las leyes Nucio, las leyes Hammurabi decían que un siervo, un damaseno, en este caso el damaseno que habitaba con Abraham, podía ser su heredero. Parte de la costumbre eso era. Podía ser el heredero legítimo de todo lo que tenía Abraham y de sus promesas. La otra opción era decir, bueno, Agar puede tener un hijo, y el hijo de Agar puede ser mi hijo, dice Sara, legítimamente. Y las leyes Hammurabi, no sé, lo relatan, dice, que era legal, algo permitido, tenía todos los derechos. O sea, una esclava podía tener un hijo, y ese hijo de la esclava podía ser hijo legítimo, en este caso de Sara. Entonces esas eran las opciones que tenía en cuanto a la promesa. Pero Dios tenía otro plan. El plan de Dios era totalmente diferente, ¿no? Así que Agar representa el pacto mosaico, sus descendientes representan a los israelitas que vivían en esclavitud bajo la ley. También representa a la antigua Jerusalén, Agar, esclavizada. Y si usted ve en la historia, en ese momento cuando Pablo está escribiendo, ¿quiénes eran los que controlaban Jerusalén? Los romanos. Estaban esclavizados por los romanos, bajo el control romano, incluso por en este caso los judaizantes bajo la ley mosaica, ¿no? Sara representa el pacto abrahámico y sus descendientes son libres, totalmente libres, viviendo bajo la promesa. Así es que, hermano, ahí tenemos esa parte. Es interesante que Pablo usa en Agar, dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y decía, pero Arabia, ¿qué tiene que ver Arabia con el monte Sinaí? Aparentemente en las historiadores anteriores o en la historia anterior, el monte Sinaí era como una parte de la península de Arabia. Si hoy lo vemos a lo mejor actualmente no sucede así, hay otros países involucrados, pero en ese momento Arabia era vecina con Israel, compartían un lugar, ¿no? Entonces, dice la Jerusalén de arriba, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito, dice, alégrate Esther, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Este es un pasaje de Isaías que Pablo usa para tratar de ver lo que era la Jerusalén en ese momento. Le voy a poner ahí el pasaje, es Isaías 54, 1 y 2. Alégrate, Esther, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. La cita de Isaías 54, hermano, en este caso, representa o predijo que Israel era completamente estéril ante el exilio babilónico. Previo ante ese exilio, la Jerusalén o la Israel era estéril, pero disfrutaría de numerosos hijos en el futuro. Y muchos de esos hijos son usted y yo.
Ahí estamos representados, esos hijos. Esta es probablemente una referencia a las bendiciones, incluso del reino milenario, que sucederá en el futuro. Ella tendría mayor bendición y más hijos en el futuro que en el pasado, hijos de la promesa, a saber, los verdaderos creyentes, todos los verdaderos creyentes. Ahí está. Dice, grita en el júbilo estéril la que no ha dado a luz, pero rompe en gritos de júbilo, clama en alta voz la que no ha estado de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende tus cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderá hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá naciones, poblarán ciudades. Así que no se quedó nada más con el pueblo de Israel, se extendió a los gentiles, no se quedó con la iglesia primitiva, la cual primeramente era pura, mayormente judío, sino que se extendió hacia los gentiles. Una verdad la cual nos alcanza a nosotros también. Hay algunas aplicaciones prácticas. Y la sección de Gálatas, del 27 al 31, dice así. Porque está escrito el pasaje que leímos ahorita, el 28, dice, así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí está. Dice, los cristianos, usted y yo somos similares a Isaac, somos parte de esa promesa, en el sentido de que experimentan un nacimiento sobrenatural y son parte del cumplimiento de la promesa de Dios, en usted y en mí, ¿no? Segundo, los llamados hermanos cuyo origen son diferentes a nosotros, nos persiguen o persiguen a los creyentes como Ismael persiguió a Isaac. O sea, usted dirá, bueno, a mí no me persigue nadie. Tiene razón, a lo mejor, pero los gálatas sufrían de eso. Había una persecución literal, los persuadían, los empujaban a confiar en la ley como el instrumento para ser salvos, ¿no? Los legalistas nos persiguen hoy a los que viven en libertad. Tercero, los cristianos deberíamos excluir a los que practican tales cosas, ¿no? De su medio. Los legalistas no tienen herencia con los hijos legítimos de Dios. No hay herencia, no se puede compartir. Somos totalmente dos personas o dos grupos diferentes. Así como Abraham echó a Ismael de su casa, así mismo los gálatas se deberían expulsar a los judaizantes. Eso no significa que como líderes a lo mejor tendríamos que expulsar a todos, y no tendríamos que una iglesia a lo mejor vacía. No es eso, ¿no? Pero sería sabio a veces, cuando hay personas que persisten en una enseñanza, excluirlos. Así suena como excomulgarlos, ¿no? Pero la verdad es que cuando la persona no quiere cambiar, no está dispuesta a entender que realmente la justificación es por fe y no es por cumplir un mandato legal o una ley o reglas estipuladas en una institución. No es así. Entonces, legalismo es lo mismo, sobre todo si no cambian sus enseñanzas, ¿no? Dice, el legalismo es la convicción de que podemos hacernos aceptables para Dios manteniendo reglas. Y yo sé que a veces cuando venimos a la iglesia creo que nos sentimos como complacidos, satisfechos, como que estamos haciéndole un favor a Dios, como que creemos que le estamos ayudando a Dios por cumplir una regla, cumplir un compromiso. Pero no, hermana, usted no le ayuda a Dios en ningún momento. O sea, simplemente obedecemos porque Dios nos manda, nos pide que le obedezcamos y que le amemos en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Hacernos aceptables a Dios por nuestras buenas obras. Eso es una realidad. Cuando hablamos con las personas afuera,
Las buenas obras para ellos son sumamente importantes. Estoy seguro que para usted y para mí también. Pero las buenas obras son simplemente el resultado de haber creído en Cristo, el resultado de haber confiado en Jesucristo, y lo hacemos porque estamos agradecidos, básicamente. Así que en realidad somos esclavos, somos salvados por buenas obras. Suena interesante, ¿no? Está denunciado. Pero son las buenas obras de Cristo, no son las suyas. Usted no hizo nada realmente para salvarse. Realmente todo lo hizo Cristo. En lo mismo se centra en la ley, mientras que el legalismo se centra en las reglas. Porque usted dirá, bueno, yo no soy legalista, no practico muchas de las cosas que se practican o lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pero eso no es legalismo, ¿no? Pues puede ser, pero no es eso, ¿no? El legalismo no significa el establecimiento de estándares. El problema es cuando adoramos esos estándares. Los estándares se convierten en algo que adoramos, pensando que somos espiritual, porque sí los obedecemos. Pero Dios no quiere eso. Algunos escapan de los mandatos del Antiguo Testamento alegando que es legalismo. Todos. Porque si fuera legalismo, muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, hermanos, pues Dios hubiera dicho, ¿para qué lo tenemos? Realmente si no es útil. Pero Dios dijo, ahí están, ahí lo tienen para ejemplo, no cometer los mismos errores. No lo es, el legalismo no es ley. Siempre ha habido ley en el mundo desde Moisés en adelante, siempre ha habido esa ley. Incluso si usted va al Nuevo Testamento va a encontrar muchos mandamientos, muchas leyes, muchos mandatos. Y no por eso es legalismo, simplemente es parte de lo que Dios espera que hagamos, que obedezcamos, ¿no? Los mandatos del Nuevo Testamento proveen un código. Esta ley es buena y beneficiosa para nosotros, ya que viene de Dios. Y si usted lee en Romanos, dice que la ley es buena, justa y santa. Dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, no hay nada bueno en mí. No hay nada. Entonces la ley es buena, justa y santa. Es espiritual. Y Dios quiere que la obedezcamos, ¿no? Ahí está ese pasaje, si lo quieren buscar o tenerlo para que lo revisen. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Si usted estaba pensando que a lo mejor la sierva era uno importante, pero recuerden, la sierva estaba esclavizada bajo sus amos, bajo la ley, y no podía ser libre. La sierva no iba a heredar. El hijo de la sierva no iba a heredar esa promesa. Iba a ser excluida. Actualmente eso es lo que sucede. La persona que está bajo la ley, la persona que cumple reglas con el objetivo de ganar méritos para con Dios, no tiene parte en las promesas de Dios. No hay, no existen. Concluye que este argumento, recordando a sus lectores la diferencia básica y drástica entre él, los gálatas, quienes eran hijos de fe, y los legalistas y nomistas, ¿no? Hablando de la ley, quienes eran hijos de la carne. Que la fe y obras como método de obtención a la justificación y santificación no son compatibles, hermano. No tienen nada que ver, o sea, no se llevan, son polos opuestos. Realmente no es posible. O son la fe o son las obras. Pero aquí lo que vale y lo que importa es la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza totalmente en Él, para poder tener esa bendición y ser parte de esa promesa. En Gálatas 5:1, Pablo hace una transición y concluye con esta parte para proseguir con lo que sigue, con lo que tiene que ver con la ley o los rudimentos en cuanto a la circuncisión. Y él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os sujetéis de nuevo al yugo de la esclavitud. No os sujetéis. Somos verdaderamente libres, pero esa libertad nada más la obtenemos en Cristo, solamente en Él. Entonces, contrasta perfectamente esta alegoría de estas dos mujeres con lo que sigue el capítulo 5, ley y libertad, ¿no? Ahora,
mi reflexión decía, bueno, ¿cuál puede ser? Estos dos pactos que representan estas dos mujeres, una ley, una promesa, un hijo de la esclava, un hijo de la promesa, Isaac. Mi pregunta es, ¿tu fe obra para justificación o tus obras justifican tu salvación? Yo no sé cuál es tu posición, no sé cuál sea tu situación, pero realmente si tu fe obra para justificación, estás en el lugar correcto, estás en el camino correcto. Pero si tus obras te justifican para salvación, creo que estás en el lugar equivocado, en el área equivocada.